Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a ser más breve en la presentación que en la eh, vez anterior, porque ya veo muchas caras eh, conocidas, muchas que se repiten de las charlas que hemos mantenido anteriormente. Eh, Antes que nada, agradecerle a José y a Rita por la predisposición para esto que estamos llevando adelante, estas charlas abiertas desde la Secretaría de Posgrado, así como el agradecimiento extensivo a Graciela, a Leonardo, a Liliana por la siempre predisposición del curso de mediación para este tipo como otro tipo de actividades de la Secretaría. En este caso vamos de alguna manera, a dar continuidad con la charla que ya hemos realizado hace un par de semanas, y no quiero más que agradecerle a ellos y la presencia de todos ustedes, y dar paso a la charla para no robarles mucho tiempo. Así que bueno, muchas gracias por participar, y vamos a escucharlos a José y a escucharla a Rita, que para eso estamos. Muchas gracias, Lucas. La verdad que los agradecidos somos nosotros por tu predisposición y la de la Secretaría de Posgrado a poder hacer este ciclo de charlas, que en realidad tienen por fin, bueno, reflexionar acerca de lo que nos está sucediendo con esta pandemia y, bueno, las herramientas que tenemos los abogados para poder participar en la solución de algunos problemas que se han ido generando, operar con el derecho, resolver conflictos. Así que para José y a mí es un gusto esta tarde hacer algunos pequeñísimos aportes de algunas reflexiones que hemos podido compartir y ponerlas a disposición de ustedes en la esperanza de que, bueno, puedan servir para su tarea de todos los días, para pensar en su actividad profesional en este tiempo y también para proyectarse en los meses que siguen. José. Sí, buenas tardes a todos y todas. Un gusto compartir, ver caras en este contexto, ¿no? En este especial contexto. Un agradecimiento muy grande justamente a la Secretaría de Posgrado, a la facultad y a la Secretaría de Posgrado en particular. Vos, Lucas, por estas actividades que estás motorizando. Bueno, simplemente esto, no quiero robar mucho tiempo, justamente sumándome a las palabras de Rita, lo que vamos a intentar trabajar en estos breves minutos que tengamos, es algunos elementos o algunas herramientas que por ahí puedan dar ciertas formas de ver las cuestiones, los problemas en particular, determinados tipos de problemas que son los que nos vamos a centrar en esta charla, a partir de las herramientas que muchos seguramente conocen, por la cara que he visto, muchos son mediadores y mediadoras, y otros no, pero que tienen algún acercamiento a elementos que hacen a la resolución de conflictos, sobre todo la resolución de conflictos de manera autocompositiva, ¿no? Exacto, esa es nuestra lógica y bueno, en mi caso yo me voy a permitir algunos defectos de formación. Ustedes saben, los que me conocen, que vengo de la economía política, entonces cuando hablamos de la crisis generada por la pandemia, no solamente hablamos de una crisis sanitaria, sino también de una crisis económica, y acá hay algunos cruces importantes que sería bueno considerar entre economía, derecho y resolución de conflictos. Esta es un poco la idea para este marco de lo que queremos proponerles esta tarde. Así que bueno, siéntanse libres de preguntar, de intervenir, de aportar. Para eso está abierto el chat. Como vamos a compartir pantalla, por ahí podemos dejar la parte del intercambio para el final. El Zoom un poco nos impone estas normas porque cuando se habla simultáneamente se pierde la posibilidad
escucharnos sin dificultad. Así que pero los invito a ir poniendo en el chat todo aquello que les genere alguna inquietud o quieran consultar. Muy bien, vamos a compartir la pantalla de una presentación que hemos armado con José. En realidad se nos ocurrió este planteo de la mediación como instrumento de resolución de conflictos de contenido económico en el contexto de pandemia, a partir, bueno, de varios hechos, no solamente de la pandemia en sí y de las dificultades que ha generado la cuarentena, sino también de las consecuencias que ha tenido en la parálisis o la, digamos, la cesación de actividad en lo ordinario del Poder Judicial. Y pensamos cómo esta es una oportunidad bien importante para que los métodos autocompositivos también puedan ponerse al servicio de resolver los conflictos en este contexto. En realidad, lo que nos motiva también ha sido este planteo que ya al poquito tiempo de iniciarse la cuarentena se planteó, si, bueno, esta crisis sanitaria es sinónimo de emergencia económica, o cómo se implican la crisis propia de la pandemia con las dificultades de índole económica que son obviamente consecuencia de la parálisis de la actividad económica. Y en realidad, aunque parezca, y todos estamos trabajando en la idea de que la crisis sanitaria implica la emergencia económica, requiere de algunas precisiones conceptuales y de hecho, en la actual coyuntura, vamos a ver el marco legal, pero no hemos tenido una ley de emergencia económica similar a las que se dieran en otras crisis en la historia argentina, la más reciente, la de 2001, que requirió una ley de emergencia económica propiamente dicha. Vamos a analizar un poquito estas cuestiones para ver similitudes, diferencias y algunas pistas desde el punto de vista del derecho. Cuando en economía hablamos de crisis, en realidad hablamos de lo que se llama un drástico desajuste con la tendencia secular. O sea, lo que viene ocurriendo deja de ocurrir a partir de un punto, de un quiebre, y cambia la tendencia de lo que en ciclos económicos se llama la curva, el desarrollo de la tendencia económica. Las crisis en economía claramente están marcadas por la recesión de la producción, por el desempleo, por la inflación, por la interrupción de la cadena de pagos, ¿no? Cuando hablamos de recesión, hablamos de pérdida de la capacidad productiva o del stop de la capacidad productiva y la involución del circuito económico hacia momentos de impas o de parálisis que provocan a la postre consecuencias adversas para toda una comunidad, ¿verdad? Queda claro que el mundo, como dicen los filósofos, con esta pandemia se paró. Y ese stop del mundo generó, sin duda, una recesión que estamos viendo. Los grandes países del mundo están calculando la caída del producto, la eurozona la está calculando en un 9,5%, Estados Unidos por encima de un 11%, Brasil por encima de un 15%, o sea, queda claro que esta crisis de la pandemia ha generado una recesión claramente. El desempleo es una consecuencia de la recesión. Si las fuerzas productivas paran, lógicamente la capacidad productiva de las personas se ve absolutamente limitada. Nosotros aquí no vemos un drástico desajuste porque la tendencia que venía trayendo la economía era del incremento del desempleo, pero sí una aceleración del desempleo en niveles muy significativos. Inflación
lo mismo, o sea, en este caso tampoco ha habido un quiebre porque la inflación venía en aumento y en aceleración, pero esto ha contribuido sin duda a disparar los valores de la inflación, sobre todo en nuestro país, por las diferencias con el tipo de cambio internacional, o sea, con el dólar, con el euro, y esto agrava todavía la crisis que estamos viendo. Y a la postre, toda crisis de este estilo genera interrupción de la cadena de pagos. Esperamos no llegar a esa situación. Se están viendo otros instrumentos que se están dando lugar para que eso no se genere. En principio podemos adelantar que lo que se advierte es mayor emisión monetaria, va a haber pérdida del poder adquisitivo sin duda, pero no está dicho que inmediatamente tengamos una interrupción de la cadena de pagos, pero sí dificultades de continuidad en esa cadena de pagos por los medios de pago que se eligen, y lo que sí seguro que vamos a advertir es disminución del efectivo mínimo en manos de las personas, ¿no? Bueno, claramente las crisis traen situaciones de excepcionalidad. ¿Qué significan? Que en realidad la legislación general, el sistema judicial, los sistemas de resolución de conflictos están pensados para la famosa normalidad que está fuera de lo que estamos viviendo. O sea, todos tenemos esta sensación, esta percepción de que estamos en una situación de excepcionalidad. Sin embargo, para que esta excepcionalidad sea consecuente, debería ser reconocida por el plexo jurídico y necesitamos definir estas situaciones de excepcionalidad a través de instrumentos legales para entender cómo podemos resolver esa excepcionalidad, ¿no? Por eso, la necesidad de cuerpos legales que nos digan, definan las situaciones y definan algunos remedios o algunas ideas de cómo resolver esas situaciones. Por eso la necesidad de un marco legal, y ese marco legal nos lleva o nos conduce justamente a la búsqueda de cómo resolvemos los conflictos en este tiempo. Vamos a analizar someramente el marco legal que tenemos vigente. ¿Sí? La pantalla cambia. Como les adelantaba en esta situación, no existe en este momento una ley de emergencia económica similar a la que tuvimos en 2001 o en otras situaciones antecedentes. Fíjense, muy llamativo la ley, el número, mejor dicho, el título de la ley 27.541 nos habla de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública. Y quiero destacar esto, la ley declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Pero no es una ley de emergencia económica, es una ley de emergencia pública. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias. Por supuesto, delegando en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en el artículo 76 para, bueno, establecer justamente este plexo normativo que toda crisis requiere, ¿no? Y, digamos, estas facultades de delegación, las voy a mencionar someramente solo para que tengamos idea del plexo, van por un lado en la línea de asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, por lo cual hay un reconocimiento de la deuda pública, que sabemos es externa e interna, y, digamos, un nexo que se plantea ahí con la recuperación de la economía productiva y las mejoras de los indicadores sociales básicos, porque hay un criterio económico fundamental, que es la tributación genera los recursos para poder el Estado disponer en situaciones de emergencia, con lo cual el hecho imponible, que es la generación de la riqueza, es lo que debería dar lugar al mejoramiento de toda la cadena. Con lo cual, digamos, este primer inciso nos habla en realidad de una idea esperable, pero no de una realidad tangible, ¿no? O sea, si no hay generación de riqueza, no hay tributación, no hay recurso, es muy difícil poder sostener la deuda pública. Por eso el dato es que nuestro país está en una situación, además de lo de la pandemia, de default técnico, donde todos nosotros sabemos, nos encontramos en renegociación con organismos internacionales y acreedores internacionales de las cuotas
que se deben para rescatar títulos públicos. Por eso, ese es un primer punto, digamos, interesante para reflexionar, porque nuestra crisis está agravada de otra crisis, que es la crisis de la deuda, que impacta directamente en el gasto público, pero también se derrama ese impacto en la sociedad toda. La ley 27.541 también plantea la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva, por eso sabemos que los entes proveedores, las empresas proveedoras, están como obligados a no cortar los servicios por la falta de pago. Esta es un elemento más para considerar en el universo de los conflictos económicos que pueden darse. Está planteada también la generación de incentivos para generar la implementación de planes de regularizaciones de deudas en todos a niveles tributarios, aduaneros, de la seguridad social, de las pequeñas y medianas empresas, con la idea de llegar a cierta sostenibilidad fiscal, digamos. Hay un enfoque muy desde el derecho público en esta ley 27.541 claramente. Se plantea este carácter redistributivo y solidario de los saberes previsionales, como para dar tranquilidad a aquellos beneficiarios de jubilaciones y pensiones y de la seguridad social. Y bueno, este punto que es tan importante del suministro de las medicaciones esenciales para tratamientos que ya los pacientes venían sufriendo, y el control de las enfermedades previsibles que se pueden dar por la vacunación y otros seguros del servicio de salud. Y lo que se espera es la recuperación del salario para la obtención de posibles acuerdos y, digamos, para mejorar el plexo general de la población. Entonces, los indicadores económicos claramente definen una crisis. La caída del PBN en Argentina es del 11,5, dicho por el INDEC a junio. La caída del empleo ha subido 10,4, con lo cual estos indicadores que yo anunciaba se van todavía perfilando más dramáticamente. Es alrededor de 2 millones de personas más que se han subido al desempleo. El índice de la inflación trepa en el último mes 1,5, sumando al acumulado un 11,11, y la variación anual en un 43%. Y el tipo de cambio, creo que no necesito decir, que viene escalando. Ayer la cotización del dólar es en 74 pesos. O sea, nos queda claro que estamos ante una crisis económica que requeriría claramente una ley de emergencia económica. Frente a esto, los instrumentos normativos que están planteados están dados en el mundo del trabajo para la asistencia del pago de salarios y créditos a tasa cero para emprendedores, la suspensión de las medidas cautelares para la AFIP y la prórroga de los juicios de ejecución fiscal. En respecto a los servicios públicos, la suspensión de los cortes de suministros. En el mundo bancario, la suspensión de los cierres e inhabilitaciones de las cuentas bancarias. Con respecto a los despidos, sabemos que se ha prorrogado la aplicación del doble de indemnización por los despidos, pero esto ya viene de diciembre del 19, y se han prorrogado las residencias temporarias para aquellos que la pandemia ha sorprendido en nuestro país. Bien, frente a todo esto, ¿qué es lo que está pasando en tribunales, o cuáles son los criterios que frente a conflictos de carácter económico se empiezan a plantear en tribunales, o al menos están empezando a considerar? Sigue vigente en la Corte de la Provincia todos los fallos derivados de lo que fue la especificación asimétrica de 2001. Yo ahí traje uno de 2014, uno de los más nuevos, que en realidad colecta toda la cantidad de fallos provinciales en este sentido y que se fueron dando a lo largo de estos últimos años, entendiendo que quien se ha obligado en determinada moneda debe abonar la cantidad nominalmente pactada en pesos, dejando sin efecto la posibilidad de la indexación de los artículos vigentes que tienen
que todavía se conservan de la 23.928, o sea, sigue vigente la prohibición de la indexación, con las soluciones que ha venido dando el Poder Judicial de repotenciación de los montos a través de tasas bancarias, de índices combinados, y de posibilidades de actualizar ese monto, pero no en los términos indexatorios, sino en términos de tipo compensatorio, o como para poder establecer alguna paridad en las deudas recíprocas o sinalagmáticas. Bien, allí después nosotros vamos a dejar el PowerPoint, pero está el nombre de los fallos que se pueden invocar en este sentido. Digo, traigo esto porque no ha habido innovación en relación a las soluciones jurisprudenciales que se han venido dando. Y por un principio de economía procesal, si bien en todos estos años de consecuencias de la crisis de 2001 se han planteado algunas innovaciones, nuestra Corte Provincial en ese sentido ha conservado las ideas de este tipo de especificación y no ha habido fallos que contrarían esta corriente. Por eso también se ha empezado a pensar en la teoría del esfuerzo compartido para morigerar los efectos de la crisis y poder generar algún grado de equidad entre deudor y acreedor sin beneficiar al postor remiso. Sin embargo, esta teoría del esfuerzo compartido tiene algunas consagraciones jurisprudenciales en otros departamentos judiciales a través de sus cámaras de apelaciones. En San Martín hay algunos fallos en este sentido. Aquí en La Plata el doctor Pérez Croco sacó algunos fallos en su momento aplicando la teoría del esfuerzo compartido, que en realidad es un instituto distinto al de teoría de la imprevisión. En realidad, la crisis económica que estamos viendo podría plantearse como un caso fortuito o fuerza mayor. No obstante, fíjense algunas cuestiones que vengo señalando. Sería muy discutible en el sentido de que en algunos puntos no hay ruptura a la tendencia que se traía, sino un agravamiento de esa tendencia. Lo nuevo es la emergencia sanitaria, pero digamos, la emergencia económica venía incrementándose y subyacente, con la cual no está dicho que en tribunales, no sé, algún fallo te dé automáticamente la idea de que se aplica la teoría de la imprevisión. Yo creo que sería seguramente discutible con un resultado que no me animo a aventurar en ese sentido. La teoría del esfuerzo compartido se va de la teoría de la imprevisión y trata de ajustar equitativamente las pérdidas, ¿no? En expresión de Peirano, aplicar la teoría del esfuerzo compartido sería aplicar una noción de equidad para resolver, digamos, los perjuicios del impacto de una crisis en este sentido, en una situación no querida por ambas partes en un conflicto de carácter económico. De todas formas, adelanto, no es que la teoría del esfuerzo compartido esté absolutamente consagrada en la jurisprudencia, y seguramente si la invocásemos, habría contradicción y posibilidad de plantear su aplicación y no aplicación. Por esa razón, digamos, el universo jurídico, como está planteado, es un universo que genera más incertidumbre, o en el cual se puede advertir una incertidumbre importante. Sí podríamos tomar como alguna luz, ¿no? Que toma la jurisprudencia también, el tema de la buena fe para la resolución de los contratos, o mejor dicho, más que para la resolución, para poder generar la continuidad de los contratos. Y, digamos, el principio básico es la continuidad y no la resolución del contrato en una situación crítica o en una situación desventajosa para uno y a otro. Entonces, bueno, yo recogí algunos principios en la jurisprudencia de algunos autores que hablan de la aplicación de la buena fe para poder resolver el conflicto, o mejor dicho, para tratar de generar la continuidad de los contratos, ¿no? El primer punto fundamental es que la resolución del contrato debería representar el último supuesto y no el primero, ¿no? Justamente la prosperidad económica implicaría que el famoso principio de continuidad de la empresa, de continuidad de la explotación y no lo contrario, con lo cual
el principio es la continuidad del contrato y no su rescisión. Por eso mismo la buena fe implica un mantenimiento constante de comunicación entre las partes contratantes, la idea de trabajar con conversaciones para poder entender la posición de uno, del otro, las necesidades de uno del otro, evitar los posicionamientos duros o sesgados, ¿no?, que puedan impedir el avance hacia el tratamiento de un conflicto generado por una ruptura del sinalagma contractual, buscar, digamos, justamente evitar esas posturas inflexibles, y sobre todo interiorizarse en las circunstancias de la contraparte y cómo ha sido efectivamente impactada la operatoria de esa persona por la pandemia, ¿no? Por eso es tan importante conocer el plexo y cuáles son las soluciones que se dan en el ámbito público también para situaciones que podrían ser asimilables. Todos estos principios de aplicación de buena fe en los contratos nos invitaron a pensar justamente en el rol que puede tener un buen mediador, un buen negociador en este contexto. O sea, cómo estos principios se hacen operativos a través de quien conduzca una negociación entre partes que pueden estar enfrentadas por objetivos económicos diversos frente a una problemática que ha sido afectada por la pandemia, ¿no? Por eso es la importancia también de este buen negociador o de la presencia de un mediador para rescatar los beneficios de mantener la vigencia de la relación entre las partes y del diálogo entre las partes en los términos más convenientes posibles, ¿no es cierto? Por eso es tan importante desentrañar cómo venía ese contrato y hacia dónde iba ese contrato, qué objetivo económico tenía ese contrato y bueno, en qué etapa de su cumplimiento se encuentra, ¿no? Y sobre todo poder identificar espacios de suspensiones que pueden ser parciales o temporales y cómo esas suspensiones pueden compensarse. Por eso, en este contexto, pensamos que el aporte desde nuestra parte sería cómo pensar justamente en negociaciones o intervenciones que puedan dar soluciones no adversariales a los posibles conflictos de contenido económico. José, te dejo a vos para que sigas. Sí, bueno, gracias Rita. Sí, exactamente, un poco esta es la idea, ¿no? Parar un poco la pelota y ver de qué manera podemos pensar y redefinir estos aspectos que en definitiva creo que la humanidad misma está redefiniendo los aspectos de futuro y los aspectos que tienen que ver con el porvenir o el devenir de tanto las relaciones familiares, las relaciones personales, las relaciones económicas y en tantos aspectos. Bueno, entonces, bajo ese punto, justamente poder aprovechar o tener presente algunas de las herramientas que como operadores jurídicos podemos utilizar para trabajar en las definiciones, en las revisiones de los contenidos de las relaciones contractuales, de los bienes que se ponen en juego, de los intereses que se ponen en juego, es uno de los aspectos fundamentales. Y como bien decías, Rita, no solo para la resolución, en el caso que sea necesario, sino también para la gestión de este tránsito contractual o del problema que están llevando adelante. Pasamos, Rita, si querés la próxima. Bueno. Bien. Entonces, frente a esta situación que decíamos, el punto, a ver, que ahí viene la sí, tarda un poquito, pero ahí va. Mientras estoy dando admitir al resto. Sí, lo que pasa es que todavía hay gente que estoy admitiendo y eso se retrasa un poquitito. Es como que se... Ahí está. Ahí Bien. está, José. Entonces, perfecto. Entonces, frente a esta situación que nos estaba contando Rita, y como decíamos, bueno, ¿qué herramientas tenemos para trabajar? Lo que nos pusimos a pensar con Rita es en relación a, bueno,
el conflicto, definir el conflicto. Ustedes quizás sepan, nosotros trabajamos en la materia teoría del conflicto, que tiene un anclaje parcial en la teoría de Remo Entelman, y que los mediadores y las mediadoras conocen de alguna manera, pero también hemos ido trabajándolo un poco más allá a partir de otros estudios y otras profundizaciones que hacemos sobre el punto. Entonces, cuando nos enfrentamos a analizar, volvemos un poquito a lo anterior, cuando nos centramos a analizar qué características tienen estos conflictos, podemos ver en particular que el conflicto, como sabemos, tiene la tensión de metas que tienen los actores y que en principio son antagónicos, ¿no? Esto ya lo conocemos. El contenido económico hace referencia a que tales objetivos o metas tienen una ponderación de carácter económico. Y esta es una cuestión que resulta importante para analizar, ¿no? Ahora, esta ponderación de carácter económico, desde el punto de vista judicial, del proceso judicial, esto es muy claro. Y muchas veces, y claramente lo hacen los jueces al dictar la sentencia. La perspectiva que tenemos cuando el conflicto lo podemos gestionar nosotros, lo podemos atender nosotros, aún no ha sido sustraído por el Poder Judicial, sino que los negociadores o los participantes del conflicto pueden gestionar esa intervención. La ponderación económica es propia de los actores, de los propios actores. ¿Bien? No es el tercero el que define, no es el tercero el que determina, sino que se tiene que ver a partir del impacto económico en los propios actores. ¿Bien? Y claramente también los bienes o los derechos, como sabemos, deben ser disponibles para las partes, ¿no? Como un criterio de nuestra ley de mediación. Bueno, entonces, en este contexto, una de las primeras cuestiones que tenemos que romper y tenemos que salir del esquema es esa asociación directa de que los conflictos de contenido económico se negocian únicamente a través de estrategias competitivas, ¿no? Esto es, seguramente muchos ya lo saben, los han visto y demás, hay una tendencia para resolver todas las cuestiones de valores de reserva, baile de la negociación, zona de acuerdo posible, y ya. Y en eso ya también se ha avanzado tanto que no es el método competitivo el único posible para atender a estas soluciones. Es posible integrar nuevos valores, integrar más cuestiones, y sobre todo en estos contextos, como ya vamos a ver, en donde se puede crear valor a partir de la incertidumbre y del riesgo que se genera. Otras cuestiones que tenemos que considerar es que los criterios de decisión de los agentes son invariables. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay un mito en que, bueno, no determinado criterio, determinado punto o determinada forma de ver las cosas. Y eso en realidad no es tan así, porque en primer lugar los agentes de la decisión o los agentes de la negociación no son autónomos. A ver, son personas, ¿no? No son algoritmos. Ya van a llegar las negociaciones con inteligencia artificial y el algoritmo nos va a sacar todas esas capacidades de poder intervenir en las cuestiones, pero por el momento, y mientras los negociadores seamos seres humanos, hay criterios de variabilidad que se tienen que tener en cuenta, sobre todo por lo que conocemos de la vida y del tránsito del conflicto y las diferentes circunstancias que pueden devenir, ¿no? Y otro de los mitos es que el objetivo de carácter económico representa en sí mismo la totalidad de los intereses y las aspiraciones de los actores. Esto también lo sabemos. Quienes están formados y formadas en mediación sabemos que van mucho más allá de las cuestiones económicas
el pago de una deuda, ¿no? Hay otras cuestiones de tipo moral, hay cuestiones de tipo social, ideológico, o al aspecto que sea emocional también. Entonces, estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. En lo que planteaba Rita recién, y de alguna manera ese es el esquema de trabajo en el que tenemos que trabajar como mediadores o como operadores del conflicto, lo que tenemos claro es que este contexto lo tenemos de trabajo, está en un marco de alta incertidumbre. ¿Qué es esta incertidumbre? Bueno, ¿qué nos da esta incertidumbre? Nos limita las posibilidades y la capacidad de pensar o de planificar a mediano o largo plazo. O sea, hay algún punto de posibilidad de pensar, pero esto lo tenemos que tener en cuenta, y sobre todo la realidad que nos hemos pasado en los últimos 3 meses hace muy difícil las posibilidades de pensar a mediano o largo plazo. Ojo, digo, es difícil, no imposible, todo lo contrario, es posible, pero los criterios de planificación, tanto a mediano como a largo plazo, también van a ser variables. ¿Bien? Esa es la cuestión. Y tenemos que considerar en tal planificación la posibilidad de que aparezcan nuevos elementos, nuevos efectos que nos obliguen y que nos den flexibilidad para el desarrollo y la negociación. Y en este contexto de incertidumbre ocurre que, y bueno, como lo dice Ulrich Beck y tantos que han trabajado sobre el riesgo y la incertidumbre, Bauman es uno de ellos, los referentes que teníamos han perdido solidez. ¿Bien? Los referentes que estructuraban nuestras decisiones, nuestros modos de organizar, planificar un contrato, determinar, han perdido solidez. Y este es el gran efecto de la incertidumbre, ¿no? Del riesgo, de encontrarnos con un gran, no quiero usar la misma palabra incertidumbre, pero no tener referentes en los cuales apoyarnos, o que esos referentes todavía no estén del todo claros. Rita recién hablaba de, bueno, las distintas leyes de emergencia que han surgido y que se han utilizado y que empiezan a trabajarse. Sí, pero nunca pasamos una pandemia en los términos en los que estamos pasando con el nivel de avance del capitalismo que tenemos neoliberal. O sea, hemos pasado emergencia económica, ¿no? Pero, por decir unas cuestiones, no solo las del 2001, sino también otras generales como las del 2008 y demás, pero con el nivel de impacto en distintos ámbitos de la sociedad, tanto sanitario, productivo, financiero, y que hablar, estos referentes tienen un valor, pero por el momento no sabemos cuál va a ser y si eso se va a mantener. No nos olvidemos que, por ejemplo, la gripe española duró 1 año y medio en Argentina, ¿no? Tengamos en cuenta estas cuestiones. Vamos sobre la marcha trabajando en este sentido. Bien, entonces, frente a esta situación de incertidumbre, claramente aumenta el riesgo, y ese riesgo se transforma en una variable muy difícil de ponderar, ¿no? Ustedes saben que en toda la negociación, obviamente, la variable del riesgo está considerado. Ahora, en este contexto es muy difícil de ponderar, con lo cual está muy interesante lo que planteaba Rita recién de el esfuerzo compartido, porque acá en el riesgo está uno de los puntos que debemos tener en cuenta, o que podemos tener en cuenta a los efectos de la negociación, ¿no? Y existe, bueno, por su parte, también cuando hay un alto grado de incertidumbre, nos encontramos en situaciones que se nos escapa del control, se nos escapa de la posibilidad de tener un correcto andanivel de acuerdo a la planificación que hubiéramos tenido en cualquiera de los aspectos, ¿no? Y esto es externo, ¿no? No podemos
en muchas cuestiones no podemos considerar que el otro es responsable. Evidentemente, si algo nos ha enseñado la pandemia es que los efectos de responsabilidad, creo que acá no los podemos definir claramente, o por lo menos siempre los vamos a poder discutir y muy fuertemente. Bien, pasamos a la otra. Entonces, en este sentido, nosotros desde la materia, y ya hace unos años atrás también, empezamos a trabajar, bueno, sobre lo que identificamos como medios de atención del conflicto. Con Rita venimos con el seminario de mediación y resolución de conflictos desde hace más de 10 años, en donde empezamos a trabajar estos aspectos en el Instituto de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos de la Facultad. También lo desarrollamos o nos ponemos a trabajar sobre estos aspectos, lo mismo que en la materia. Entonces, ¿a qué nos referimos como medios de atención de conflictos? Nos estamos refiriendo a como pensar la situación en 3 capas, ¿no? Estas capas tienen que ver con la prevención, con la gestión y con la resolución, que son elementos, capas diferentes en sí mismas, aunque todas tienen el mismo foco, el mismo punto de interés. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Bueno, porque analizar el conflicto, y esto lo vemos en la materia, no es solamente un ejercicio esnovista de, bueno, qué es lo que encontramos en el conflicto y demás, sino que el análisis del conflicto, o sea, para que no sea tan abstracto e intelectual, tenemos que obtener información, o nos brinda información, datos y conocimientos que nos permita proyectar, ¿no?, diferentes estrategias de trabajo. Y diferentes estrategias de trabajo que, vuelvo, son en 3 niveles, ¿no? La prevención, si querés pasamos al otro punto, la prevención sobre el escenario en que se desarrolla ese conflicto, ¿no?, ese contexto, la gestión, ¿bien?, y la resolución propiamente dicha. Cuando hablamos de prevención, estamos hablando de la posibilidad de articular los mecanismos en el contexto en el que se va a desarrollar la negociación, por ejemplo, o van a aparecer las situaciones a futuro, ¿bien? Entonces, cuando hablamos, esta filmina quizás lo han visto en alguna otra presentación, y es muy básica en definitiva, pero lo que intenta hacer es, cuando hablamos de prevención, es que nos ponemos el foco en el escenario, en el contexto en que se desarrolla el conflicto, o se puede desarrollar el conflicto. La gestión está más orientado hacia intervenciones que como operadores jurídicos, como mediadores o mediadoras, podemos hacer directamente sobre las partes, ya no sobre el escenario, sino sobre las partes. ¿Qué intervenciones podemos hacer para trabajar sobre la gestión, bien, y lograr que haya una conducción de las acciones conflictuales a modos de resolución más rápidos o con menos costos? Y finalmente la resolución, que ya sí directamente trabaja sobre el problema. Pasamos a la otra, Rita. Directamente sobre el punto que nos centramos en resolver. Entonces, por ahí, como decíamos, la prevención trata justamente de organizar, disponer los elementos en el que se desarrolla, ¿no?, la relación, de modo tal de que podamos evitar que suceda algo que puede llegar a surgir, ¿bien? Evitar de manera anticipada estas cuestiones, prevenir de manera anticipada. Es decir, que el objetivo es justamente, si aparece el conflicto, si surge el conflicto, bueno, ahí está cortado, es que este conflicto no alcance otras dimensiones, ¿bien? Tratar de justamente lograr que aquellas nuevas conductas conflictuales puedan llegar a ser detenidas y poder manejar el problema en términos quizás más amigables, más directos,
repensando los aspectos del trabajo sobre el contexto de la situación. Pasamos a la otra, Rita, por favor. En tanto que la gestión, como decíamos, y esto sí nos sirve como mediadores, mediadoras, o incluso como negociadores mismos, la gestión está justamente orientado a poder hacer intervenciones, ¿bien?, en los actores, formas, preguntas, reflexiones, planteamiento de escenarios hipotéticos que orienten a que se disminuya justamente el nivel de escalada que el conflicto puede llegar a tener, así como reducir los costos o la violencia que puede llegar a tener el conflicto o aspectos que resientan la relación. Hay un autor que me gusta mucho, que ha trabajado sobre el mapeo de conflictos, que se llama Paul Ward, que habla justamente de racionalizar el conflicto, orientar las acciones irracionales conflictivas, ¿bien?, que son propias de todos los conflictos, a acciones racionales conflictivas. Y en esto creo que es el eje de lo que queremos trabajar. Porque pasamos a la otra ahorita, porque de alguna manera, justamente, y todos sabemos, aquella irracionalidad que se presenta con aspectos de emoción y demás, nos lleva o les lleva a las partes a tomar intervenciones que no están orientadas por los objetivos que tienen, pero quizás tengan otros costos, tengan otros elementos que, sobre los cuales se le puede dar determinada racionalidad. Y bueno, justamente, ¿qué es la racionalidad? Y es esa capacidad para evaluar, entender, actuar en función del objetivo que se quiere alcanzar, ¿no? Este es un poco el punto. Dicha evaluación, por ejemplo, sabemos, lo podemos hacer, es ponderando, considerando los costos y beneficios de las acciones que vamos a tomar sobre esa conflicto. Claro, todos sabemos, como mediadores y mediadoras, que, volvamos un poquito al anterior, Rita, por favor, que quería plantear justamente algunos problemas de la racionalidad y de la gestión del conflicto. El primero, y lo sabemos, la emoción, que es como les decía, este aspecto gravitante en la toma de decisión y que muchas veces guía la acción, pero que les lleva a las partes a alcanzar resultados que no eran los esperados, que no eran los tenidos en cuenta. Entonces, cómo trabajar de alguna manera, de manera racional, bien, pero también considerando el factor de la emoción, de la cual no podemos escaparnos, como les dice el problema 2, ¿no? La emoción no se puede evitar. Bueno, como mediadores podemos trabajar en aspectos que reconocerla, a poderla poner sobre la mesa sin que esto saque o disminuya la racionalidad que tienen que tener la negociación. Y otro de los problemas son los sesgos cognitivos, justamente atajos que los negociadores toman tienen en cuenta o Perdón, yo no sé, pero ¿están escuchando a José? ¿Alguno que pueda decirme si tiene la misma dificultad? No, Rita, yo no lo escucho. Soy Luis Atela, no lo escucho. No se escucha. ¿No se escucha? No se escucha, Rita. Se le ha cortado.
a José entonces. Cortó, Bueno, se cortó. empezó, no sé si nos escuchás, por ahí podés reanudar. Él estaba con otro dispositivo también para poder continuar. Si no, sigo yo un poquitito mientras él trata de resolver el problema del audio, ¿no? Ahí está. Ahí, ¿me escuchan? ¿Ahí está José? Ahí está. Sí, sí, creo que se me cortó Perfecto. internet o algún problema había pasado. Bueno, ya estoy de Listo. vuelta. Perdón. Adelante. Bueno, entonces decíamos, de alguna manera, en estos escenarios, cuando tomamos decisiones, hay una clásica distinción y muy elemental de alguna forma, pero sí que es necesario tener en cuenta que, bueno, sobre qué escenarios se toman estas decisiones. Y acá podemos hablar justamente si las decisiones se toman en situaciones de certeza, es decir, conocemos inevitablemente y sabemos las consecuencias de las acciones, conocemos el estado de naturaleza, o sea, sabemos que si está lloviendo y salgo, me voy a mojar, no hay cuestión de esto, hay una certeza en esta decisión que voy a tomar. Ahora, también hay también decisiones que se toman en escenarios de incertidumbre, o sea, no hay una seguridad, no hay una confianza sobre aquello que pueda llegar a suceder, ¿no? O lo que pueda o no pueda llegar a suceder. No sabemos cuándo va a cambiar el escenario, no sabemos cómo lo van a mirar los jueces, no sabemos cuáles van a ser las circunstancias políticas, no sabemos cuáles van a ser las circunstancias económicas. Entonces, estos son los escenarios de incertidumbre en la que básicamente hoy estamos tomando muchas decisiones, o se están tomando muchas decisiones. Y el otro elemento que se tiene que tener en cuenta y las posibilidades de decisión es en función del riesgo. ¿Qué es el riesgo? Y todos lo sabemos. Es la posibilidad no segura de que algún daño o algún acontecimiento pueda llegar a suceder. Entonces, ahí aparece, no vamos a entrar con la teoría de los seguros y todas estas cuestiones, pero sí, de alguna manera empieza a aparecer este tema de lo imprevisible o poco previsible o de algún grado de previsibilidad. Todo esto lo estamos hablando porque queríamos llegar a este punto de los aportes que nos puede dar la teoría de la decisión como herramienta de los negociadores. En realidad la teoría de la decisión es una teoría de múltiples disciplinas, básicamente está mucho más desarrollada a través de la economía y de la ciencia de la administración, pero que en definitiva se ocupa el análisis en analizar de qué manera las personas toman dentro de un conjunto de posibles acciones, posibles alternativas u opciones, todas válidas para resolver el problema, de qué manera toman aquella que le puede dar mejores resultados de acuerdo a sus preferencias, ¿bien? De acuerdo a aquello que quieren alcanzar. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta justamente para poder entrar un poco al análisis y que acá lo vamos a hacer muy por arriba, ¿no? Necesitaríamos hacer un curso mucho más grande de teoría de la decisión y no soy la persona que está capacitada para poder hacerlo, pero de alguna manera, ¿qué elementos podemos tener en cuenta, debemos tener en cuenta cuando estamos frente a una toma de decisiones, sea que lo observemos como mediadores, sea que lo observemos como observadores, operadores jurídicos o negociadores? En primer lugar, bueno, la importancia en términos de la satisfacción de los valores que se encuentran implicados. A ver, ustedes, como por ahí algún autor que estaba leyendo decía, bueno, en relación a, bueno, es distinta una decisión que vamos a tomar respecto a ver si como huevos para el desayuno o pago una determinada o mando una carta de documento. Hay los valores son diferentes. Ahora, si yo tengo un alto colesterol, por ejemplo, el valor de esa decisión de qué comer a la mañana va a tener una significación especial
tanto o más fuerte, a ver si mando una carta documento o no. Entonces, por eso la importancia del grado de satisfacción de los valores se tienen que tener en cuenta para ponderar las decisiones. En segundo lugar, bueno, la velocidad que se necesita para tomar esa decisión. ¿Con cuánto tiempo contamos para tomar la decisión? ¿Podemos hacer un análisis racional, detallado? ¿Podemos buscar más información? ¿O lo tenemos que hacer con la información disponible ahora y en ese momento? Este es uno de los puntos también que tenemos que tener en cuenta o que podemos tener en cuenta, o incluso preguntarle a las personas que están en la mesa de decisión, bueno, ¿en qué tiempo cree usted que va a poder tomar una decisión respecto de una determinada conducta dentro del acuerdo o del contrato que están llevando adelante? Y otro elemento que también hay que tener en cuenta es el grado de individualidad del agente decisor. O sea, no es el grado de individualidad, me refiero a si es la persona individual o es una decisión colectiva, es decir, que intervienen más personas en esa decisión. Y si intervienen más personas, es importante considerar si la decisión se toma con algún grado de consenso o si se toma de manera autoritaria, porque también puede ser una alternativa. Bien, pasamos a la próxima. Bueno, ¿cuáles son los principales componentes? A ver un momentito, si salgo de esto. Me desconfiguró. ¿Cuáles son los principales componentes de la toma de decisión? Bueno, por un lado, la información. ¿Qué es esto? Se recogen toda la información que existe sobre el problema para poder delimitarlo adecuadamente, ¿bien? Considerar adecuadamente el problema, definir adecuadamente el problema, el conocimiento que podamos llegar a tener sobre las incidencias y el modo en que se han resuelto de manera análoga estos problemas, sin tener en cuenta específicamente los resultados que hayan tenido en estas otras situaciones, lo mismo que la experiencia que podemos obtener respecto del problema que estuvimos trabajando. ¿Bien? Perdón, se me fue un momentito. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, José. Ah, bien. Ahí vamos. Bien, entonces, la experiencia, o sea, la forma en que fue tratado el problema, ¿bien? El otro elemento que tenemos que tener en cuenta y componente de la teoría de la decisión es el análisis. O sea, cuando definimos el problema, poder descomponer el problema en métodos lógicos, ¿bien? Que permita sustituir la intuición, la magia en la toma de decisión, el azar, sino de poner en estas cuestiones racionalidad sobre todo. Y finalmente, el juicio sobre el problema. Entonces, o sea, sobre los criterios que vamos a tomar. Acá lo que traje son, bueno, creo, no sé si se ven muy bien, pero son las etapas. Voy a cambiar la pantalla. Ahí vamos. Son las distintas etapas del análisis que podemos tener en cuenta o podemos llevar a tener en cuenta cuando hacemos un análisis pretendidamente racional sobre la decisión que vamos a tomar. Como les decía, primeramente, definir claramente el problema, cuál es la situación que hay que resolver, y nosotros tenemos, como mediadores o mediadoras, tenemos que ayudar a que las partes puedan analizar efectivamente el problema, si es la continuidad del contrato, en qué características, qué elementos, qué buscaban, deslindar el problema aquellos aspectos que son emocionales, personales, psicológicos, ¿bien? Y centrarnos en efectivamente el núcleo duro de la decisión que vamos a tomar.
obtener la información que sea necesaria, poder definir aspectos que sean de naturaleza moral o de naturaleza ética respecto a la cuestión que tenemos que resolver. Y en ese punto, a partir de ese punto ya poder ir considerando las distintas alternativas. Cuando acá la teoría de la decisión, hago un paréntesis, habla de alternativas, y no es exactamente el concepto de alternativas que usamos en términos de negociación distributiva, sino alternativas en términos de, también considerando los objetivos, ¿no? Objetivos, también considerando las opciones que se presentan, ¿no? En este sentido, la teoría habla de alternativas, pero es alternativas y opciones dentro de la negociación. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos para tomar la decisión? La primera puede ser no hacer nada, la otra puede ser, bueno, hacer algo, la otra puede ser qué es lo que se puede hacer. Entonces, es importante listar y ayudar a que las partes puedan listar la mayor cantidad de alternativas posibles que sean válidas para alcanzar los objetivos o resolver el problema que tienen que resolver. Bueno, bien. Listar los objetivos de la toma de decisión, o sea, cuáles son los objetivos que tenemos. A esto después los voy a mostrar cómo se puede ver gráficamente. Identificar las consecuencias, ¿bien?, de cada alternativa en relación a algún criterio de poder aplicar algún criterio, ¿bien?, algún criterio analítico para ordenar y ponderar cuál de aquellas alternativas, ¿bien?, satisface en distintos valores, ¿bien?, los objetivos y las ponderaciones que estamos queriendo tomar. Finalmente, hacer un análisis crítico de esos resultados y revisar el problema. En la próxima filmina, justamente, lo que tenemos es alguna manera gráfica de poder expresar esto. Y estas son algunas cuestiones, no nos vamos a detener, pero las formas de representar gráficamente, fíjense que en el cuadrito de abajo, es la matriz de decisión. ¿Sí? Donde dice solución 1, 2, 3, son las alternativas que tenemos, en tanto que donde dice criterios, son aquellos criterios que debemos tener en cuenta en función de los objetivos. Entonces, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión en función de los distintos criterios, de las distintas alternativas, vamos a ir ponderando, podemos representar gráficamente esa ponderación con relación a la satisfacción de los intereses que son propios de cada uno de los criterios. Ese es en el caso de que sean decisiones de carácter único, es decir, que tomamos en un momento y después incluso podemos hacer una nueva matriz de decisión para resolver una decisión en un nuevo escenario. El otro esquema de representar la decisión son lo que se llama el árbol de decisión, que se trata de decisiones secuenciales. Es decir, estas decisiones secuenciales son aquellas decisiones que van enlazadas unas con otras y que representan, en general tienen dos nodos. Uno es el nodo de la decisión y el otro es el nodo del evento. Es decir, digamos, si puede ser la primera decisión, ¿hago una propuesta o no hago una propuesta? Esa es la primera decisión. Y el segundo nodo es si quizás puede estar en la decisión del otro, ¿bien? En si acepta o no acepta, ¿no? Entonces, de esta manera, se va enlazando una línea de distintas decisiones que combinan el punto, el nodo de la decisión con el nodo del evento. Cada evento me va a generar un nuevo esquema de decisión. ¿Bien? Hay mucha literatura sobre esto, no son aspectos
del todo simples. Esto quizás quienes estén más familiarizados con aspectos de economía y de matemáticas pueden trabajar de mejor manera sobre estas cuestiones, pero trabajan mucho con aspectos de probabilidad y datos. Bien, justamente, y acá como para ir cerrando estos aspectos de la toma de decisión, como decíamos, lo que hacemos de alguna manera es ponderar los costos y los beneficios, y sobre cada uno de esos criterios que tomamos, elaborar alguna ponderación, valga la redundancia, sobre esos costos y beneficios. Y el tema de los costos, acá voy a pedir ayuda justamente de la profesora de Economía Política, es uno de los elementos más destacables y que más tenemos que tener en cuenta respecto de la ponderación sobre las decisiones. En relación a los costos, en general se pueden hablar de costos en un primer sentido, de costos de oportunidad, que son los costos ideales, aquellos que dejé de lado cuando tomé una decisión. ¿Bien? Todo aquello que es contrafáctico, se podría decir, todo aquello que no, digamos, me he perdido porque tomé la otra decisión, tomé otra de las alternativas. Entonces, en ese sentido, sí, una pequeña aporte. Toda decisión tiene costo, no hay ninguna decisión que no tenga costo. O sea, el costo, el hecho de decidir implica un costo, que es excluyente de la opción inversa a la que tomé. Y esto es importante para animarse a tomar cualquier decisión. Si la no decisión también tiene un costo, ya sea que decida o no decida, el costo se suma y siempre es el costo de lo que no hice o no decidí. Entonces, no hay decisión de costo cero, o no hay resolución de problema que implique una toma de decisión que tenga costo cero. Exacto. Bien, entonces con esto nos tenemos que centrar básicamente en los costos erogados. Ahora, ¿cuáles son los que efectivamente tenemos que tener en cuenta? Bien, ¿cuáles son aquellos que efectivamente tenemos que tener en cuenta? Bueno, ¿los relevantes o los irrelevantes? En relación a los costos irrelevantes, como su palabra lo dice, si querés, Rita, podemos pasar a la otra. Los costos irrelevantes los podemos distinguir en dos tipos de costos y que tampoco es adecuado o tampoco vamos a tener una adecuada ponderación considerando también los previamente dichos, son aquellos que sí o sí van a estar, tome la decisión que tome, o cualquiera sea de las alternativas que tomé, incluso los costos de oportunidad pueden ser costos propiamente dichos también, y los costos hundidos. Los costos hundidos, que también se pueden considerar uno de los sesgos de los que hablaba hoy, son aquellos que no son recuperables. Cualquiera sea la situación en la que tengo que tomar una decisión, no puedo poner en la balanza los gastos o los esfuerzos que he tenido o que he alcanzado hasta el momento, si esos costos no los voy a recuperar. Si eso que invertí o que puse en juego no los voy a recuperar, porque la decisión se toma a partir de este momento y para adelante. Si estos costos de atrás no los puedo considerar, no puede entrar en el esquema de la decisión, la ponderación de la decisión. Ayer hablábamos con Rita charlando sobre estas cuestiones. Por ejemplo, algunos casos de estos tipos de costos. Si nosotros estamos a la mitad de un libro y no sabemos, y tenemos que tomar la decisión de seguir o no seguir sobre ese libro, pero estamos a la mitad, claro, y por esto es un sesgo cognitivo, como seres humanos nos cuesta y tenemos aversión, y los gastos que hemos puesto
sobre esta cuestión. Pero la decisión es terminar o no terminar el libro. No tiene que ver el tiempo que estuve utilizando para leer, llegar hasta la mitad del libro, ¿no? Esta es una cuestión, un ejemplo. O el hecho de, otro ejemplo clásico que suele utilizarse es si nosotros compramos una entrada de cine y después perdemos esta entrada de cine, pero quiero ir a ver la película. Y bueno, pero ya gasté la plata. Y bueno, pero la decisión es ir o no ir a ver la película. No tengo que ponderar en la decisión, ¿bien?, esto que es irrecuperable. Bien, entonces, estos son algunos de los elementos, y por esto es que nosotros centramos la mirada que podemos tener para trabajar con las personas y preguntar y llevar a la orientación, poner un esquema de trabajo que les permita elaborar y racionalizar estos aspectos, incluso con los abogados también. Cuando los abogados nos dan tiempo de poder trabajar en estos aspectos, a lo mejor podemos encontrar otros mecanismos de trabajo sobre estas cuestiones para orientar una mejor decisión sobre la continuidad del contrato, sobre los costos que tenemos que podemos tener en cuenta y demás. Bien. Finalmente, la última filmina, a ver si se ve. ¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, se escucha, José, se escucha. Se escucha, José, se escucha bien, ¿eh? Ah, ok, perdón. No sé, perdón. Ok, gracias. Bien, entonces, finalmente, con este esquema, pasa que bajé la máquina y me puse a escuchar todo por el celular, por eso tengo algún problema. Finalmente, lo que queríamos compartir en el tema son las cuestiones que tienen que ver con los aspectos de un análisis que podemos utilizar para ponderar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de aquellos acuerdos y aquellas decisiones que vayamos a tomar. Y que es el clásico análisis de tipo FODA, ¿no? Ustedes saben que el análisis FODA plantea los aspectos de fortalezas, es decir, aquellos que tienen que ver con los aspectos internos, ya sea del acuerdo, ya sea de la decisión, ya sea del trabajo. Ustedes saben que el análisis FODA lo podemos utilizar en cualquier esquema, es un esquema bastante maleable y bien gráfico del trabajo y la ponderación, el juicio que podamos hacer sobre el proyecto que llevemos en marcha. Entonces, en este sentido, las fortalezas tienen en cuenta todos aquellos aspectos internos, sea de la decisión, sea del acuerdo, aquellas cuestiones que lo hacen fuerte al acuerdo. En tanto que las oportunidades ya no forman parte de lo que me corresponde a mí, sino que son aspectos que no las podemos manejar, sino que vienen del exterior. Son de un origen externo a nosotros o al acuerdo, ¿no? ¿Qué oportunidades vienen en relación al proyecto que llevamos en marcha? ¿Bien? ¿Está Rita por ahí? Me pareció que había salido. Bien. No, José se le cortó a Rita, ahora va a entrar. Ok. Bien. Entonces, bueno, y la otra cuestión que tiene que ver con el análisis de un proyecto se refiere a las debilidades, ¿no? Y que es un aspecto negativo.
son aspectos negativos que se presentan para lograr alcanzar el objetivo que tienen. Y estas son internas del proyecto, son internas de la decisión, son internos del contrato. O sea, sobre esto sí necesitamos justamente disminuir las debilidades y articular los mecanismos internos que sean posibles para disminuir estas debilidades. Y finalmente, podemos tener las amenazas que se refieren a justamente aquellos que no podemos manejar, una extensión de la cuarentena, un cambio en la jurisprudencia, un nuevo cisne negro, lo que afecte, lo que sea, pero que frente a las amenazas, aquel proyecto que tenemos tenga las herramientas suficientes para neutralizar el aspecto o el riesgo que sea amenazante. Entonces, como para cerrar en este punto, tiene que ver con, bueno, poder, por ejemplo, poner en juego algún acuerdo en función o un proyecto de acuerdo, y que las partes mutuamente se pongan a ver, o individualmente, se pongan a ver, hacer un análisis de las fortalezas que tenga ese acuerdo, estamos diciendo, de las fortalezas que tenga ese posible acuerdo o ese proyecto de acuerdo, y en relación a esas fortalezas, consolidarlas, ampliarlas, aumentarlas, ver las oportunidades que pueden llegar a ser posibles y que puedan llegar a venir desde el exterior, ¿bien? Neutralizar o disminuir en lo más posible las debilidades que puedan llegar a surgir o que puedan llegar a tener ese proyecto, y finalmente neutralizar o reducir el impacto que las amenazas puedan llegar a tener sobre el proyecto sobre el cual estamos trabajando. No sé si se entendió por acá, ahí la veo a Rita que se conectó. Por el momento, esto un poco es la cuestión, los aspectos que queríamos conversar con ustedes y ponerlos en conocimiento o compartirlo. No sé si Rita está por ahí. A ver, se había vuelto a conectar. Sí. Ah, ahí se conectó de vuelta, José. Ok. Le había desconectado, ahí se conectó de vuelta, pero se le conecta y se desconecta. Está bien, no hay ningún problema. Bien, esto es un poco las cuestiones que les queríamos conversar. Por el momento, esto es mucho más amplio. El análisis de la teoría de la decisión es muy complejo, va mucho más allá de lo que he podido trabajar, y hace rato que venimos haciendo sobre esto, pero bueno, son cuestiones que sí, como abogados, por lo menos nos sirve para dar cierta racionalidad o poder entender por qué poder contar con herramientas de trabajo sobre las decisiones. Rita, te veo conectado nuevamente. Sí, perdón, se me perdió la conexión y reconecté. No, simplemente para cerrar en este análisis FODA último que planteó José, me parece muy importante considerar, y quisiera cerrar con esa idea, las oportunidades. Y en esto yo pensaba compartirles esto que se le atribuye a Einstein, ¿no? Que en realidad también se le atribuye. Ah, se le cortó de nuevo. Bueno. Me parece que la volvimos a perder a Rita. Bien, ok. Bueno, imagino que lo que planteaba Rita es justamente, invocando a Albert Einstein, habla de justamente las crisis como momentos de oportunidad. Y justamente
creo que es bien gráfico este aspecto, cuando le damos racionalidad y le ponemos todas las cartas sobre la mesa y vemos a mediano, corto, largo plazo una planificación que nos permita mejorar el contexto que tenemos, mejorar el contexto de relación que tenemos, y en esa cuestión está la oportunidad que podemos tener, podemos aprovechar en una relación social que, de acuerdo al punto, puede llegar a ser de cooperación o de conflicto, pero que de alguna manera siempre va a ser una relación social en cualquiera sea de los esquemas que estamos trabajando. A ver, ahí acabo de darle... No sé si por el momento hay alguna pregunta, algún comentario. Hola, Rita. Rita, te vemos. Yo no los escuché, pero bueno, no sé en dónde se cortó, pero simplemente con el tema de las oportunidades me quería quedar para cerrar con esta idea de que si sigues intentando lo que estás haciendo, seguirás consiguiendo lo que estás consiguiendo. Entonces las oportunidades son situaciones propicias para el desarrollo de la creatividad, de buscar alternativas y de encontrar soluciones nuevas, ¿verdad? Así que me parece que el contexto de la pandemia podemos mirarlo muy negativamente y también podemos encontrar en este contexto el ámbito propicio para generar soluciones creativas, y ojalá la reflexión de este tiempo nos ayude a reinventarnos y a proyectarnos de la mejor manera. Bien, no sé si me gustaría que ahora, si tenemos un ratito más, estemos abiertos a las preguntas y a contestar las inquietudes, ¿sí? Lo que pasa es que yo desde el celular no estoy pudiendo ver el chat, así que no sé si ustedes pueden administrar eso y estamos dispuestos a responder las preguntas que se hayan suscitado. Muchas gracias por haber escuchado. Cecilia Penimpede dice que pensaba en los acuerdos parciales, ¿no? Y la oportunidad para aplicarlos. Sí, claramente. La posibilidad, y eso hace a la gestión del conflicto, ¿no? Poder proyectarlo, poder generar pequeños pasos, pequeños acuerdos parciales e ir evaluándolos cada vez, creo que es un elemento que podemos tener en cuenta. Y por ejemplo, estoy pensando en este momento en relación a aplicar la teoría, el árbol de decisión en función de un acuerdo parcial, ¿no? O los acuerdos parciales. Se toma una decisión, nodo de la decisión, en el futuro viene el nodo del evento. ¿Se cumple o no se cumple? Y ahí aparece nuevamente la posibilidad de toma de decisión. Entonces, es un mecanismo de trabajo claramente los acuerdos parciales para trabajar o proyectarlo, diagramarlo en función de un árbol de decisión. Dice, bueno, ¿cómo interpretan? A ver, dice Ana María Beltrán, ¿cómo interpretan que se dé continuidad el aislamiento? Perdón, que de continuar el aislamiento podamos restablecer audiencias de mediación por vías informáticas existentes a la fecha. Bueno, es posible. En realidad, la posibilidad de trabajar con mecanismos de negociación o de conexión por vías digitales no es nuevo, ya hay, hace mucho tiempo que se vienen desarrollando. Los ODR hace mucho tiempo que estaban planteando. Lo que empiezan a aparecer son justamente las dificultades normativas para darle certezas, así hablábamos en función de lo que planteamos antes,
certezas o fortalezas a tales medios de comunicación. Pero yo creo que, y esto es una opinión personal, de hecho el Poder Judicial ha avanzado, vi a Vicente Atela acá, me consta que ha tenido experiencia en audiencias de trabajo. El Poder Judicial viene trabajando con estos mecanismos. Yo creo que es posible. Se necesita, obviamente, determinadas fortalezas que tienen, y seguridades, que den seguridad, pero de hecho, si hay acuerdo, la forma de instrumentarlo es recurrir a estos medios. Yo creo que es válidamente posible. La experiencia está, así que creo que sí. Falta la normativa específica sobre eso, pero incluso más allá de esa normativa, y esto es una consideración personal, se pueden articular mecanismos bien pensados y bien dando las herramientas de seguridad necesarias para que las personas estén seguras en tomar decisiones y que se genere la buena fe, se establezca la confianza en estos mecanismos, y si hay voluntad de llegar al acuerdo o de cumplir con lo acordado, lo vamos a hacer, es posible que sí. ¿Alguna otra pregunta? Se puede habilitar el micrófono también. No, simplemente un comentario. José, ¿me escuchás? Sí, sí, se escucha. ¿Se escucha? No, Sí. simplemente comentarles lo que se viene implementando en el fuero civil de La Plata, y que me consta que en algunos de conurbanos se está haciendo. La Corte contrató los derechos para utilizar el Microsoft Teams para hacer audiencias telemáticas, y se está empezando a usar, mucho lo está usando los tribunales de familia, en distintas audiencias, Sí. en medidas urgentes, como asimismo lo que yo conozco y trato de hacer en el fuero civil. Estamos haciendo lo que son audiencias conciliatorias, audiencias preliminares previa a la apertura a prueba y de apertura a prueba, como asimismo algunas vinculadas a división de bienes o incidencias en la administración sucesoria. Entonces, estamos utilizando esas herramientas, y en el cual buscamos distintas variables, porque muchas de esas audiencias, como son de diálogo, para la búsqueda de una resolución, si hubiese una resolución, después se plasma en un papel o en un escrito electrónico, con la firma de las partes y mandada en documento PDF por cada letrado. Y para seguridad, si hay desconfianza, luego de ese escrito se convoca una videollamada, sea por WhatsApp o cualquier plataforma, con las partes, y las partes en esa audiencia telemática, con la presencia del juez y del secretario, le dan validez. Pero se está empezando a utilizar. Lo único que no estamos utilizando son en los procesos en la etapa de prueba, no confesionales y no testimoniales, dada la relevancia que tiene como elemento de prueba. Pero quizás más adelante se llegue a hacer. Y se está buscando estas alternativas para que puedan avanzar los procesos. Porque si no, sí, se va a ir a un... Sí. Si no, se va a ir a un colapso por el atraso, y se va a ir a un colapso por la cantidad de problemas económicos que se van a judicializar, y en el cual el Poder Judicial, por más buena voluntad que tenga, no le va a poder dar solución. Porque fíjense que desde las grandes concursos preventivos o quiebras de grandes empresas, como puede ser Molinos Cañuelas, está tramitando en un juzgado de La Plata, hasta las quiebras de consumidor, que estamos hablando Claro. de un empleado público o de una docente o de también un trabajador público, y más a eso súmenle los desalojos, súmenle los temas bancarios, créditos UVA, autoplanes de autos, en el cual yo creo que la mediación va a ser importante para descomprimir el colapso, pero a su vez para poner en su justa medida el conflicto, porque aún reclamando el todo en el sistema de justicia,
no le va a poder dar solución. Tal cual, tal cual. Yo acuerdo absolutamente con lo que acaba de decir Vicente, sobre todo yo planteé al principio las ideas teóricas que están en la jurisprudencia y que en realidad quedan cortas o quedan chicas frente a todos los aspectos económicos que están planteándose ahora, que no es solamente una cuestión de especificación asimétrica o digamos de diferencia de cambio. Está el tema de la continuidad de la empresa, la cuestión de poder seguir con la planta para que genere riqueza, y esto está vinculado a todas las problemáticas que tienen los actores. Yo quería complementar lo que dijo Vicente. He tenido audiencias telemáticas en el Tribunal de Familia por tema de alimentos, por la necesidad alimentaria inminente, y hemos tenido un primer acercamiento a través de una audiencia hecha por el Google Meet, pero también hemos hecho acuerdos hasta la otra audiencia y hemos presentado acuerdos que el tribunal está homologando. Me parece que ese es el camino. Ningún juzgado, digamos, dejará de homologar, entiendo yo con buen criterio, los acuerdos que se puedan lograr a partir de un acercamiento por la vía que sea. Me parece que por eso tenemos que insistir con ello. Obviamente sería fantástico. Hola, justo, Rita, parece que se le cayó la conexión. Bueno, tomando un poco también lo que planteaban esto justamente Vicente, y como para esquematizar un poco, mientras haya protocolos suficientes y estos protocolos sean consensuados por las partes, se alcance determinado nivel de seguridad en la comunicación, seguridad informática también, sobre todo en términos de mediación, se asegure la bilateralidad y que podamos aprovechar las bondades en cuanto a flexibilidad del sistema para que se esquematicen los medios de comunicación que permitan un adecuado tratamiento del conflicto. Yo creo que esto es posible, ¿no? Utilizar estos mecanismos. Yo creo que el secreto está básicamente, y así, a ver, Córdoba tiene en la ley del 2018 de Córdoba ya planteaba la mediación mediación electrónica, o sea, es un mecanismo que trabaja. El secreto ¿dónde está? Bueno, están en los protocolos, y en los protocolos son justamente las buenas prácticas que se utilizan en el mecanismo para lograr un fin. Bueno, hay riesgos como todos, ¿no? Pero en tanto logremos asegurar, y esto ya lo hemos planteado en otras oportunidades, la bilateralidad, la seguridad y estas cuestiones, me parece que es válido estos mecanismos y necesarios, ¿no? Decimos por ahí en clases y en otros ámbitos que realmente entre todo lo malo que trajo la pandemia, sí podemos considerar que hizo más por determinadas políticas públicas de digitalización y de avance que 20 años de políticas públicas en este sentido, ¿no? Entonces, me parece que estos medios también llegaron para quedarse, ya estaban, pero no los utilizábamos porque no era necesario, y creo que de algún modo podemos trabajar en relación a esto, ¿no? ¿Alguna otra? A ver. También dice, también agregar un método de enseñanza que se adapte a todos y a los nuevos medios tecnológicos. Sí, por supuesto. Por eso decíamos que asegurar la bilateralidad se asegura también con lo que todos puedan estar en condiciones de utilizar estos mecanismos. Si no, no se asegura esa bilateralidad. Bueno, agradecerles nuevamente.
quedan algunas, por ahí algunas consultas para tratar y siempre nos da el pie para organizar alguna nueva charla o retomar desde este punto o ver cuáles son las actualizaciones en cada uno de estos temas. Agradecerles nuevamente a José, a Rita, bueno, y a todo el equipo conducido por Graciela y por Liliana, y la participación de todos ustedes. Y los invitamos a pasar por la página de internet de la facultad, en la sección de posgrado, que ahí vamos anunciando todas las actividades como estas que estamos haciendo toda la semana. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, ahí la veo a Graciela, bueno, Leonardo, somos habituales, interactuamos en Zoom bastante seguido ya, no sé, ya nos estamos acostumbrando bastante a esta anormalidad casi normal. Después no vamos a querer volver. Sí, sí. Bueno, les agradecemos a todos y a todas por participar, y cualquier consulta la recibimos por nuestras redes, por la página, por el correo. Que tengan muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Nos vemos.